Hola, les habla el pastor Pablo Troches de la iglesia Embajadores en la ciudad de Cali. En el Salmo 127:1 dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta palabra es supremamente clara, poderosa, porque nos enseña que es Dios el que actúa, el que hace, y de Dios dependen todas las cosas, todos los aspectos de nuestra vida. Él es el dador de vida, por Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Y dice claramente: si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la quieren edificar. Y no se refiere a una casa física, a levantar una casa, se refiere a la edificación de tu vida. En otras palabras, si Dios no construye cada paso a paso de tu vida, va a ser un desastre, va a ser un fracaso. Y en otras palabras, tu vida tiene que ser edificada de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a sus enseñanzas, y el trabajo lo haces con obediencia y con santidad. Si Jehová no edifica, si Él no bendice, si Él no pone su mano, si no tienes el favor de Dios contigo, realmente no habrá una buena edificación. Dice Zacarías 4:6: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu poder, con tu inteligencia, con tu sabiduría humana, con tu deseo, con tu propia capacidad. No es con fuerza. No es con ejército, es con el poder del Santo Espíritu. Así se edifica una vida, por medio de la guía, de la enseñanza, de la dirección de su Santo Espíritu. En San Juan 3:27 dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Lo habla Juan el Bautista y dice: nada puede tener el hombre que no sea dado del cielo. La camisa que tienes, el vestido que tienes, los zapatos que tienes, tu desayuno, tu almuerzo, todo viene como dádiva. Dádiva, regalo de Dios, y eso es algo que debemos entender. Entonces, este primer punto habla claramente de que nuestra vida debe depender, nosotros debemos aprender a depender total y absolutamente de Dios para todo, reconociendo que Él es la fuente de todo el bien que viene sobre tu vida. Muy bien. También en Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Estoy hablando de cosas que Jesús dice que parecen contradictorias. La ley del mundo nos enseña a nosotros una manera de actuar, pero Jesús viene con otra. Jesús dice así: pero yo os digo. Entonces, nosotros siempre tenemos la tendencia a querer ser reconocidos, a exaltarnos nosotros mismos, a tener logros para que nos admiren, a tener logros para tener seguridad, a tener dinero, a tener riquezas, a tener poder, a tener la misma autoridad. Eso siempre lo desea el ser humano. Pero Dios nos dice: humíllense. Humíllense delante del Señor y entonces Él os exaltará. Lucas 4:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es algo opuesto a lo que nos enseña el mundo. El mundo siempre es: tenga logros, tenga éxitos, pase por encima de los demás, lo que importa son sus metas, logre cosas grandes.
Obviamente Dios quiere que logres cosas grandes, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Él. ¿Y cómo es la manera de Jesús? Jesús dice, cualquiera que se enaltece por sí mismo será humillado. Y esto lo vemos a diario. Y el que se humilla, el que toma la decisión de ser humilde, será enaltecido. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser reconocido? El único camino es la humillación. Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Con la soberbia, con el orgullo puedes tener logros, pero a la hora del té vas a repartir despojos. Por eso dice, es mejor humillarse con los humildes. Y en Juan 3:30 habla Juan el Bautista y dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe, pero que yo mengüe. Esto es impresionante. Juan sabía a qué vino. El ministerio de Juan parecía insignificante. Vino a preparar el camino del Señor. No vivió en palacios, no vistió vestidos suntuosos, vivía en el desierto en soledad total. Pero Jesús dijo de él, es el más grande profeta que ha pisado la tierra. Imagínense usted, así es considerado en el reino de los cielos. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Muy bien. Otro punto. Dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, que pierda su vida por causa de mí, la hallará, se salvará. Esto habla claramente de cómo invertir la vida, en qué gasto yo mi tiempo, mi energía. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el motor de mi corazón? Lo que me impulsa, lo que me mueve. Y Jesús lo define claramente, dice, el que quiera salvar su vida, y querer salvar la vida es querer ambicionar dinero, ambicionar poder, ambicionar tener una seguridad. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Muy bien. Entonces, es, digamos, morir para vivir. En San Juan 12:24 nos dice la palabra, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, habla de dos cosas, caer y morir, que son cosas que no nos gustan. Lo que menos queremos es caer, lo que queremos es ascender, subir. Y dice, y morir, enterrarnos. Eso no lo queremos. Pero dice Jesús claramente, si el grano de trigo no cae y enterrado muere, dice, si eso pasa, se queda solo. Pero si muere, si cae y muere, entonces lleva mucho fruto. Esto es una verdad impresionante. Cuando yo muero a mis deseos, a mis anhelos, a mi propia voluntad, a mi propio querer, a mis propias ambiciones, y me alineo con los propósitos de Dios y busco el reino de Dios, no mi reino, porque la mayoría de los humanos buscan su propio reino, construir su reino. Yo quiero ser el reycito en mi reino. Y esos reinos desaparecen. El único reino que va a permanecer es el reino de Dios. La palabra de Dios es la que va a permanecer para siempre. Lo único que va a quedar, que tiene un valor eterno. Entonces, dice claramente que el que muera llevará mucho fruto. Esto es lleno de sabiduría. Muy bien. Otro punto, Mateo 5, 38, 48. Generalmente nuestra reacción cuando nos hacen daño es defendernos.
o es devolver. Si me pegan un puño, pues le doy otro, y si me empujan, lo empujo más fuerte. Nos enseñaron de niños, no se deje, eso sí, coja y responda. Entonces, dice la palabra en Mateo 5, 38, 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Así que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amad a vuestro prójimo, y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, esta palabra es, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Realmente algo impresionante, porque humanamente reaccionamos de otra manera. Y más adelante dice, ¿de qué le valen a ustedes ser bueno con los que son buenos con ustedes? Lo que realmente tiene valor es que con aquellos que se portan mal con ustedes, ustedes devuelvan bien. Devuelvan bien por el mal que le hacen. No paguen mal por mal. Impresionante esto. Esa es la regla de Jesús, la regla del amor. Muy bien. En Romanos 12, 18 y 19 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Está claro? Nada de venganza, nada de odio, nada de resentimiento. Perdón y bondad, perdón y misericordia, perdón y compasión, que es lo que nos está pidiendo Jesús directamente. Muy bien. Otro punto. Hechos 20. Versículo 35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Normalmente a nosotros nos gusta recibir, es lo normal. Qué bueno recibir un regalo, qué bueno que me regalen plata, qué bueno que me den, recibo. Pero la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, mejor, más dicha, más gozo debe haber en dar que en recibir. Y eso es algo que debemos formar en nuestro carácter. Todo esto es formación de carácter. Todo esto es carácter cristiano. Es lo que Jesús quiere que hagamos y vivamos. Entonces, en Romanos 9:6 dice, pero yo os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Son reglas y principios del dar. Y no me refiero solamente a dinero, me refiero a dar tiempo, a dar amor, a dar atención, etcétera, etcétera. Dice también, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. Entonces, estamos estudiando principios como que contrarios al común, al pensamiento normal, al proceder normal, a lo que se espera de un ser humano. Imagínense, más bienaventurado es dar. Entonces, si quiere tener más gozo, aprenda a dar. Otro punto, Mateo 10, 34 al 38.
No penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz. ¿Cómo así? No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Opa. El versículo 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto es tremendo. Vemos, uno se queda como, ¿qué es esto? Porque creemos que Jesús, o sea, de hecho Jesús es el príncipe de paz. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y allí hay paz. Pero por causa de Jesús pueden aborrecerte, por causa de Jesús tu misma familia puede rechazarte y lo vemos continuamente. Dice, el que ama a su padre o a madre más que a mí, porque es que Jesús está poniendo las cosas claras. Dice, está bien que ames a tu mamá, pero si la amas más que a mí, tú no eres digno de mí. Y uno de los amores grandes en la vida de todo ser humano es su mamá. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El amor a los padres y el amor a los hijos son de los amores más significativos que tenemos. Pero Jesús está pidiendo el primer lugar. Jesús te está diciendo, yo necesito que me ames primeramente a mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, por encima de todos otros amores. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice el Señor. Entonces, la palabra de Dios confronta. Jesús dice, pero yo os digo, y nos enseña nuevas reglas, nuevos principios que a veces nos sorprenden y parecen contrarios a lo normal. Y realmente podríamos decir que el verdadero cristianismo es solamente para gente decidida, gente valiente, gente que quiera aplicar estos principios para así realmente agradar a Dios, para así poder edificar una buena vida. Recordemos que el Señor dice, si el Señor no edifica su casa, la casa tuya, si Él no la edifica con estos principios, si tú no obedeces estos principios y no los aplicas, en vano trabajas edificando tu casa. Entonces, procura cumplir esta palabra, aplicarla. Esto es tremendo. Pero si la aplicas, seguramente Dios traerá suprema bendición sobre tu vida. Mil bendiciones, un abrazo.